Chava Chalón a todos, nuevamente desde aquí la Quejilá en su presencia, quien les habla, el Roe Walter de esta Quejilá. Para mí un placer nuevamente, como cada Shabbat, traer una chispa de luz, una enseñanza que pueda producir un cambio en su vida como la produce en cada uno de nosotros aquí presentes. En esta ocasión estaremos estudiando la Parashá Vayeset, y la cual marca, como hablé la Parashá pasada, un precedente en la vida de Israel, que es a partir de ahora que Jacob comienza a establecerse más bien en la vida de Jacob ese patrón de ser un hombre justo, un hombre íntegro, y que tiene que luchar con sus debilidades y que tiene que luchar con todas las áreas de la vida que una persona común y corriente tiene que enfrentar. Y lo interesante de la Parashá es que la Parashá muestra que cada vez que, como también lo expresé en la Parashá pasada, que cada vez que Jacob miraba al cielo, venía del cielo una respuesta favorable para él. Y esto nos lleva a entender de que el Eterno está siempre presente en traernos una ayuda, en fortalecernos en cualquier debilidad que estemos pasando, en cualquier circunstancia que estemos viviendo, porque Él se quiere manifestar en todo. Y cuando el ser humano tiene esa conexión con el cielo directa, donde reconoce y entiende de que todo lo que existe es porque Hashem lo creó para el beneficio mío o para el beneficio suyo, entonces esa conexión se hace más directa. En otras palabras, que todo lo que se creó se convierte en ese conducto que me acerca al Creador. ¿Por qué? Porque el Eterno necesita a través de todo lo creado manifestarse a la vida de cada uno de nosotros. Como lo hemos podido ver y lo hemos estudiado, de que uno de los principios de la santidad es entender de que Hashem está en todo y que Él obra en todo. Y basado en eso podemos comprender de que cuando yo veo al Eterno en todo lo que me rodea y lo percibo espiritualmente de una manera correcta, entonces la ayuda del cielo va a venir y me va a fortalecer, me va a traer el aliento, por medio de su rúa me va a traer entendimiento, comprensión, discernimiento, para yo poder seguir esta peregrinación, como en el caso de Jacob, en el caso de su peregrinación, de ir a buscar a una esposa, de huir de su hermano, los temores que se enfrentó, la lucha que va a tener con el ángel, el establecimiento de la nación de Israel, sus 12 hijos, cada uno con un carácter, una especificación en particular, cada uno, pero que al entender que era el propósito divino, él podía saber y entender de que Hashem estaba obrando, y eso es lo que el Eterno quiere mostrarnos a nosotros, de que Él está obrando en todo y que todo lo que nos rodea tiene un propósito. Es precisamente que esta parashá y esta parashá nos lleva a eso. Y aunque hoy el método de estudio que vamos a tener gira en el entorno de la parashá, pero solamente va a girar en dos puntos específicos. Entonces, como siempre hablamos y como siempre es un eslogan de esta Keilah, hablemos de Torah, que eso es a lo que venimos cada Shabbat, más bien. Entonces, la parashá ubicada, la parashá número 7 más bien, ubicada en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 28, versículo 10, al capítulo 32, hasta el versículo 32, versículo 2, perdón. La Haftará está ubicada en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 13 al 14, versículo 10, y la Brit Hadashá está ubicada en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 51, y Marcos 10:32 hasta el 11:33. Es muy interesante la idea que quiero plantear acerca de esta parashá, porque he tenido unas preguntas que me han hecho y quiero esclarecer o aclarar más bien
la idea del método de enseñanza de esta Kehilá. Ahora bien, vamos a ver primero los puntos y seguimos. Los puntos de la parashá. El sueño profético de Jacob. Jacob en Haram. Jacob encuentra a Raquel. Jacob trabaja por Raquel. Labán engaña a Jacob. Los hijos de Lea. Raquel pide tener hijos. Bilhah y Silpa dan a luz. Labán acepta la propuesta de Jacob, el salario de Jacob. Jacob decide dejar a Labán, el reclamo de Labán porque se le habían perdido unos ídolos. Raquel esconde los ídolos de Labán y el pacto de Jacob con Labán y otros puntos más que hay. Ahora bien, la introducción es la siguiente. La parashá tiene como connotación de haberse marchado, de haberse ido. Jacob dejó su hogar en la tierra de Israel y en su retorno regresa habiéndose convertido extremadamente rico mientras estuvo lejos de casa. Formó la mayor parte de su familia, 11 de sus 12 hijos, y todos ellos permanecieron leales al camino de su padre. Sin embargo, e irónicamente, Abraham e Isaac, que pasaron toda su vida en la tierra de Israel, ambos padecieron el sufrimiento de tener hijos rebeldes. O sea, hay 11 hijos de Jacob, nacen fuera de Israel, pero Abraham e Isaac, sus hijos nacen, más sin embargo, los que nacen en Israel, tienen ellos como padre que batallar teniendo hijos rebeldes. Es como algo interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué Jacob logró un conjunto perfecto de hijos fuera de Israel? Si bien Jacob era un sadik, una persona naturalmente justa, al ser fundador del pueblo, la familia de Israel, también poseía la ventaja espiritual del Beoinoní o de Baal Teshuvah. ¿Qué significa esto? Aquellos que luchan contra el mal y lo superan. En otras palabras, que Jacob constantemente estaba batallando contra el mal. Pero como él tenía esa conexión divina directamente, por eso acuérdense que la parashá pasada marca una cualidad de Jacob. ¿Cuál era? Que era un hombre que mantenía en tiendas. En otras palabras, que era un hombre que mantenía en la constante búsqueda de la presencia divina, de comprender los oráculos escondidos, de comprender los beneficios que había de estar conectado con el Creador, de estudiar lo que, como dicen los sabios, Abraham y su otro maestro le enseñaban constantemente, y eso le enseñó a Jacob a cómo percibir la negatividad del mundo que lo rodeaba. Por eso él hacía un Baal Teshuvah constante, que quiere decir aquellos que luchan contra el mal y lo superan. Hombre, qué bendición más grande uno poder llegar a ese nivel, poder luchar contra el mal y superarlo. Pero déjeme darle una noticia, y es una noticia buena, que cada vez que nosotros tenemos esa comunión constante, nos volvemos o comenzamos a elevarnos a llegar a esa posición de un Baal Teshuvah. Baal Teshuvah es un hombre que hace constantemente Teshuvah, que reconoce que en la primera falencia necesita retornar a la esencia. Entonces, ¿qué es lo que literalmente le pasa a David el rey cuando entiende que ha dañado, por decirlo así, la amistad con el Creador por hacer algo incorrecto, y retorna y no vuelve a cometer el error que había cometido antes? Por eso Hashem, cuando ve el corazón de David, le dice que él es un hombre conforme al corazón del Padre, como queriendo dar la idea de que el Eterno siempre va a recibir un hombre o a una persona que verdaderamente tiene el deseo de retornar a él para no volver a cometer el mismo error. ¿Ok? Entonces eso es muy interesante la idea, porque nosotros constantemente estamos en esa batalla. Y por eso ahorita en la introducción lo planteaba y decía que de la misma manera que Jacob tenía que
irse a un exilio, a una peregrinación. Y en medio de esa peregrinación, conforme fuera su acercamiento al Eterno, de la misma manera el Eterno iba a prosperar la vida de Jacob. O sea que si Jacob no tenía esa conexión divina con el Creador, en medio de su exilio, en ese desierto en el cual él como un hombre iba a establecer la nación de Israel, ese propósito divino no se iba a manifestar. Ahora bien, en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: miren, la palabra de Yahweh está viva, está obrando y es más afilada que una espada de dos filos, corta aún a través de donde el alma se encuentra con el rúa y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y aptitudes del corazón. Ahora, en el momento que esta carta fue escrita, o que conocemos hoy como Nuevo Testamento, eso no existía. Por consiguiente, el autor se estaba refiriendo a la Torá y a los profetas. ¿Por qué quiero llevar esto? Porque me han hecho preguntas de que muchas veces no entienden de pronto el método de estudio. Entonces, basado en esa pregunta, quiero comenzar la enseñanza para exponer y explicar el método de estudio que usted que se conecta con nosotros vía internet, vía Facebook, o que eventualmente va a ver nuestras enseñanzas por YouTube, usted va a ver un método de estudio el cual le va a llevar a usted a entender de una manera más amplia lo que el texto nos está enseñando. Y esos métodos de estudio están basados no desde esta actualidad, sino basados en lo que los nazarenos, o más bien los discípulos del Mesías, enseñaban. Ahora bien, basado en la tradición de los nazarenos o discípulos de Yeshua, y gracias al Eterno, podemos hoy entender que la secta de los nazarenos tenían un método de estudio que hoy podemos llevar y que esta Kehilá ha continuado. Cuando usted escucha la palabra secta, quiero decirle que no es una palabra mala. En la antigüedad la palabra secta eran grupos, congregaciones, como para que lo entienda en este idioma actual, que se reunían a estudiar y establecían conceptos sanos de la Torá. Un ejemplo, por decir, la secta de los nazarenos se le conocía a los seguidores de Yeshua, porque Yeshua era un maestro, y como maestro enseñaba cómo desde la perspectiva mesiánica la Torá se estaba viendo. Nosotros en esta Kehilá estudiamos en estos métodos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tomamos la Torá y los profetas, podemos escoger diversas formas de estudio. Por ejemplo, si queremos estudiar las escrituras desde el lente antiguo, hay un método llamado estudio comparativo que se usaba en el mundo académico de la época, lo cual se estudiaba desde la perspectiva y su narrativa en el mundo donde se construye. Esto se llama similitud en unas sí y en unas no, o Biblia en contexto. Ahora bien, este método le ayuda al estudiante a entender lo básico de la escritura, es bueno, pero limita el funcionamiento que el Eterno le quiso dar a la revelación divina. O sea que estudiar la palabra basado en el método de la perspectiva de similitud, en unas sí, en otras no, o Biblia en contexto, no es malo, pero si yo me dedico a estudiar la Torá en ese concepto, pues voy a comenzar a perderme de pronto de la revelación divina. O sea, que necesitamos un poco más. En Hebreos 5:12 dice: pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros
rudimientos de los oráculos divinos. Y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque es niño. ¿Qué nos está enseñando aquí el escritor del libro de Hebreos? Que es bueno estudiar la Biblia en su contexto, que es un método sano de poder comprender lo que la Biblia nos está enseñando, pero que no nos podemos quedar en un solo método de estudio porque podemos perder una revelación divina aún más profunda, que eso es lo que Pablo le está queriendo decir a la que hiló de los hebreos. En el 14, en cambio, el manjar sólido es de ¿qué? De adultos, de personas maduras, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, que lo que Pablo está diciendo o lo que más bien quiero transmitir, es que la idea del estudio no la podemos siempre basar en un solo método. Hay que bogar mar adentro e investigar para entender lo que la revelación divina nos quiere mostrar. Ahora, ¿cómo podemos o cómo vemos las escrituras en la Kehilá en su presencia? Entendemos que los estudios comparativos son buenos, pero que no nos podemos quedar en este tipo de estudios solamente debido a que si queremos entenderla debemos encontrar la gran riqueza que hay en ella. Ahora, ¿cuál es la meta de la revelación bíblica y con qué razón el Eterno le dio la Torá al pueblo de Israel? ¿Con qué razón tenemos el libro sagrado y por qué debemos estudiar el libro sagrado en diferentes métodos de estudio? En el mundo judío o rabínico existen tres formas de acercarse a la Torá y los profetas. O sea, que esto lo tenemos que comenzar a entender porque como no solamente discípulos del Mesías, sino también eventualmente como maestros, tenemos que entender de que Yeshua se movía en esos tres niveles de estudio y que en esos tres niveles de estudio le enseñaba a sus discípulos para que sus discípulos enseñaran. Una de las escuelas se llama la escuela talmúdica, la otra se llama la escuela filosófica y la otra la escuela mística o cabalística. Yeshua, si usted no lo sabía bien y ahorita a partir de hoy comienza a ver los textos o las enseñanzas del Mesías, el Mesías era muy místico, muy cabalista. Y hay personas que hablan de la cábala y no es que nosotros tenemos un estudio de cábala ni mucho menos, sino que cuando entendemos los métodos de estudio del antiguo israelita o del judío actual, vas a ver de que esos métodos son tan buenos que nos llevan a entender el mensaje que el Mesías y sus discípulos querían enseñarle a las personas a las cuales ellos estaban yendo. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que estos tres métodos tienen el mismo texto en base como el fundamento para la expresión y el análisis de la revelación. O sea que en estos tres métodos, el que estudia talmúdicamente, o el que quiere estudiar filosóficamente, o el que quiere estudiar místicamente o cabalísticamente, siempre va a tener como fundamento, como base, el texto bíblico. Sí, o en este caso, la Torá o los profetas, porque como hemos visto, los discípulos no hablaban de la Brihadashá o del Nuevo Testamento. Los discípulos veían, o cuando enseñaban alguna palabra, la enseñaban basados en la Torá y los profetas. Ahora bien, ¿qué es el estudio talmúdico? Se concentra en estudiar la Torá como el vehículo a través del cual el quehacer diario del observante puede ser manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá por el talmudista tiene como fin primeramente en concentrarse en la función que tienen los mismos en la vida diaria o los mandamientos en la vida diaria en el que desea entender por las acciones que hace. En otras palabras, una persona que está constantemente estudiando el Talmud, lo que quiere entender es cómo poder poner esos mismos a su vida diaria
y llevarlos a la mayor expresión para que la persona que vea en él que es un hombre que guarda Torah, que manifiesta los mandamientos constantemente, que es una persona que le teme a Hashem, pero que lo ha estudiado desde esa perspectiva. Ahora, ¿qué es el estudio filosófico? Este método de estudio es por medio de que los rabinos buscan desarrollar el intelecto y al tratar de comprender lo revelado del Eterno desde la perspectiva de la elevación del pensamiento. En otras palabras, desarrollar la inteligencia divina a través del estudio. Este método filosófico es un método muy importante, especialmente a mí me gusta mucho este método porque comencé a entender de que los rabinos o los sabios en la antigüedad comenzaron a crear este método con el fin de entender esos oráculos escondidos a través de lo revelado, a través de lo que del desarrollo del intelecto del ser humano. Por decir, hay un maestro o un sabio que a mí me gusta mucho, se llama Moshe Haim Luzzatto, conocido abreviado como Ranjal, que es un hombre que muestra la Torah desde la perspectiva filosófica y desde la perspectiva mística, cabalística. Pero siempre el mensaje está muy centrado a la Torah. Y eso es muy interesante cómo él puede manifestar que a través del pensamiento, a través de la idea, Hashem también puede traer un mensaje al ser humano. Ahora el estudio místico o estudio cabalístico. Este método de estudio de la Torah es para experimentar y llevar la experiencia diaria, la percepción de la divinidad, poder percibir al Eterno en todo lo que hace, ven al Eterno en todo lo que existe y se manifiesta en la vida como en la oración, en la comida, en bañarse, en la intimidad sexual, en todas las áreas de la vida. Tratan de percibir al Creador, la divinidad, en el trato al prójimo. En otras palabras, que el místico trata de percibir al Eterno en todo lo que lo rodea, en el árbol, en las estrellas, en todo, siempre basado en el fundamento de la Torah. Esto se llama Debekut. Los Debekut son el apego al Creador. En otras palabras, que el místico siempre va a estudiar en ese aspecto para apegarse al Creador. Ahora, ¿cómo podemos ver en el mundo judío existen diferentes formas de acercarse a la Torah y los profetas? ¿Qué quiere decir ahora todo esto? Que nosotros aquí en la Kehilá, en su presencia, nos acercamos a la Torah entendiendo que las tres funciones o las tres formas de análisis del mundo judío y que tienen cabida en el pensamiento nazareno o los discípulos del Mesías. Es bien claro cuando usted ve la enseñanza del Mesías. El Mesías enseñaba desde estos tres niveles. Cuando Yeshua enseñaba, no era un hombre que solamente se basaba en un método de estudio porque él quería manifestar. Un claro ejemplo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Eso qué es? Ya que lo estamos viendo, es un método llamado método místico cabalístico. ¿Por qué? Porque en todo quería manifestar al Padre. Entonces vemos de que Yeshua se manifestaba en todos esos conceptos para que el que lo escuchara pudiera comprender el mensaje. Por eso es muy importante entender que el método de estudio que Yeshua le enseñó a sus discípulos era tan fuerte que hasta el día de hoy todavía existe, siendo el hombre judío más negado de la nación judía, por decir de esta manera. Entonces el trabajo tan fuerte y profundo que hizo el Mesías con los discípulos hasta el día de hoy existe. ¿Por qué? Porque lo que hace este método de estudio en estas tres fases es mostrar la capacidad completa de lo que representa el Creador en la vida del ser humano. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros queremos andar o utilizar como modelo de nuestra forma de vida a Yeshua, debido a que Él es el pilar o modelo de la imagen del Eterno. Esto quiere decir que la persona que está dispuesta a sacrificar todo por conocer al Creador
tiene que estar dispuesto a dejar a un lado la gloria de este mundo para conocer la voluntad divina. Es por eso que desde este punto de vista, como discípulos de Mashiach, estudiamos la Torá, los profetas y la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Que este método o esta enseñanza, más bien, esta parte la quise dar porque me hicieron una pregunta. Entonces, debido a esa pregunta, me vi en la obligación de poder exponer o explicarlo cómo nosotros aquí en la Keilah estudiamos. Nosotros tenemos cada semana una división de las aliyats y cada hermano por semana tiene una rotación y trae una aliyá. Cada hermano está en la responsabilidad de traer vía audio esa enseñanza que le dio esa aliyá, y los hermanos han comenzado a entender de que el Humash como herramienta, los pensamientos de Rashi, los sabios de Israel enseñan cada parashá, y eso nos ha traído a nosotros como congregación un entendimiento un poco más amplio de lo que la palabra nos quiere enseñar. Ahora, es por eso que cuando usted se reúne con nosotros, está estudiando las escrituras desde la perspectiva judía como estudiaban los discípulos de Yeshua. En otras palabras, tratamos de estudiar como el judaísmo primitivo. Yeshua estudiaba y enseñaba, porque ellos no eran una escuela filosófica de mentalidad gentil, sino una secta dentro del judaísmo de su época, la cual mayormente era escatológica y apocalíptica. La palabra apocalíptica está ligada a la palabra revelación. Revelación y apocalíptico tienen una comunión de idea. ¿Qué es escatológica? Porque ellos entendían que en cualquier momento el mundo iba a ser transformado de una era a otra era. Y que es apocalíptica en el sentido que el Eterno no ha dejado de comunicar su voluntad divina, y que todos aquellos que están dispuestos a escuchar la voz del Eterno la podrán escuchar siempre y cuando estén listos para hacerlo. Por eso tú vas a ver que el libro de Ezequiel es un libro llamado apocalíptico, también es una revelación. El libro de Daniel es un libro apocalíptico. El libro de Isaías también es un libro apocalíptico porque está hablando de revelaciones divinas. Perdón. Ahora vayamos a lo que es la Torá, a lo que es la parashá, basado en eso que les acabé de hablar, que les acabé de mostrar. Vamos a estudiar una parte de la parashá y vamos a comprender en los niveles en los cuales el escritor, bien sea de la Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, por decirlo de esta manera, o el escritor de la Haftará o de la Torá, nos está manifestando, y vas a ver y vas a percibir que el escritor bíblico está manifestando los tres métodos, las tres formas de estudio. Génesis capítulo 28, 10 dice: y Jacob salió de Beersheba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche ahí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se las puso por la cabeza y acostóse en aquel lugar. Pero esta versión, no sé, Anyway, y tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. La escritura nos dice que un hombre que salía de Beersheba, que desde su nacimiento era un hombre tranquilo, que vivía en tiendas, un hombre de hogar, pero que dentro de sus características y cualidades existían atributos negativos que tenían que ser moldeados por el Eterno. Eso es lo que es Jacob, un hombre que, aunque se ha dedicado al estudio, tiene atributos negativos que necesitan ser moldeados. Porque lo vimos la parashá pasada, y les hice una pregunta: ¿cuántos de nosotros queremos o no queremos que se acabe el Shabbat? Ninguno quiere que se acabe el Shabbat, porque es un día sublime, un día que verdaderamente estamos reposando.
pero es necesario que salgamos del Shabbat para poder construir entre la semana, porque lo que aprendemos dentro del Shabbat lo tenemos que poner por obra en la semana. Sí, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una persona desea ascender de un nivel a otro, surgen cantidad de obstáculos que lo confrontan. Esos obstáculos se encuentran principalmente en su imaginación e ilusiones y surgen de la ira del Eterno. ¿De dónde sacó esto? De la idea filosófica que los rabinos enseñaban en su tiempo. Uno que me gusta mucho también cómo enseña filosóficamente es el rabino de Nachman, que enseña filosóficamente la Torah para poderle enseñar al alumno de que el Eterno está involucrado y que quiere moldearle su vida para un beneficio para él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jacob quiso ascender del séptimo nivel de Beersheba, que significa el pozo de agua de 7, hacia un nivel espiritual superior, salió para Harán, que es similar a Harón Haf, lo que significa es ira divina, que cuando él salió de un lugar a otro, se tenía que enfrentar en esas debilidades de un hombre común y corriente, se tenía que enfrentar a la ira divina para que esa ira divina lo fortaleciera y saliera de la condición en la cual él batallaba. Acordémonos de que Jacob, la parashá pasada, ¿qué hace? Hace algo que para muchos es contradictorio. Dice, le engaña al hermano con un plato de lentejas y el hermano se lo vende. Lógicamente aquí hay una doble moral porque el otro no le importaba. Pero si él entendía el propósito divino, no había necesidad de hacer eso. Pero eso nos llama a la condición del ser humano, de que el ser humano siempre tiene algo que tiene que algo que tiene que morir. Y para que muera se tiene que enfrentar a la ira divina. No vean la ira divina como una cosa de azote, de muerte, sino que es algo que te va a confrontar tanto que para que salga de ti te va a doler. Eso se llama la ira divina. ¿Qué significa esto? Que los obstáculos que enfrentaría Jacob antes de alcanzar sus objetivos, el ser humano también debe de enfrentarlos. Esto es muy importante porque la idea es que cada uno de nosotros se va a tener que enfrentar con ese hombre fuerte como están viendo ustedes ahí en la imagen. ¿Qué nos enseña esto? Que él escogió por el Eterno. Que el escogido por el Eterno tiene que vivir un exilio. O sea que si nosotros somos llamados, escogidos del Creador, a través de los méritos del Mashiach, cada uno de nosotros tiene que vivir un exilio. Acordémonos que Esab quería matar a Jacob porque lo engañó. Ahora bien, parece un engaño, lo cual sí lo fue. Pero ¿cuidó Esab ese legado de la primogenitura? No lo cuidó. ¿Qué tenía Jacob dentro de él entonces? El Yeser Hará, también conocido como el veneno de la serpiente. Definamos bien el concepto del Yeser Hará o el veneno de la serpiente, porque es muy importante que lo definamos bien para que la persona que nos esté escuchando o la persona que por primera vez va a escuchar esta enseñanza entienda este concepto. Es el potencial del ser humano de usar negativamente esa fuerza espiritual que el Eterno le dio para su existencia. En otras palabras, el Yeser Hará está en mí, está en ti, que se llama la mala inclinación, o otros le llaman el veneno de la serpiente. Ese Yeser Hará, esa mala inclinación, el Eterno la creó con un propósito, con el propósito de que yo, que he estado muerto en mis delitos y pecados, gobernado por la mala inclinación, ahora que la luz divina vino a mí, yo necesito batallar, fortalecer mi buena inclinación, fortalecer el espíritu de santidad en mí, para que ese veneno de la serpiente no me siga gobernando y yo pueda hacer la voluntad divina. Pero la noticia es que aunque usted la pueda
retener o someter, ella nunca se va a ir de usted, porque es necesaria que ella esté ahí para que usted mismo se dé cuenta de las consecuencias que existen si vuelve a caer nuevamente en las garras de la serpiente o dejarse morder de la serpiente. Entonces el Eterno crea esta idea para que nosotros constantemente estemos mirando al cielo y determinemos de que yo solamente dependo de la fuerza divina siempre y cuando yo constantemente lo busque a él. En Génesis 28:13 dice: y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, en el contexto, Jacob está teniendo un sueño. En el sueño ve ángeles subir y bajar y ve de que hay una revelación divina y ve que de que el Eterno está ahí involucrado, porque dice que Hashem estaba ahí en ese momento. Dice: tu cera será tan numerosa como los granos de arena en la tierra, te expandirás hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Por ti tu cera, todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que he prometido. Jacob se despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo: este lugar es temeroso. Esta tiene que ser la casa de Elohim. Esta es la puerta al cielo. Contextualicemos hasta ahora. Jacob está teniendo un sueño, está sufriendo un exilio. ¿Por qué está sufriendo el exilio Jacob? Porque el hermano lo está amenazando a morir. ¿Por qué lo amenaza que lo va a matar? Porque él hace o toma, ¿cómo se dice esta palabra? No, cuando ves que hay una persona débil y quiere sacar provecho. Se aprovechó de la debilidad de su hermano para sacarle algo que él deseaba. Sí, exacto, esa ignorancia de no saber o no entender. Pero el Eterno ve que en el temor y en el deseo de él de cambiar esa actitud, el Eterno le dice: yo voy a estar contigo, yo no te dejaré, no te abandonaré, ¿sí? Siempre y cuando tú estés en mi camino, siempre y cuando tú estés mirando al cielo, siempre y cuando en el deseo de tu corazón esté cambiar tu mala manera de vivir. Y continúa, perdón. Y Jacob se levantó temprano y tomó la piedra que tenía debajo de él, de la cabeza, la puso como piedra de señal, derramó aceite de oliva sobre ella. No perdamos esta idea que están en azules. Y llamó al lugar Beitel, casa de Elohim. Pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Jacob hizo este voto: si Yahweh el Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yahweh será mi Elohim. Mira qué interesante, porque aquí pareciera que Jacob está queriendo hacer lo mismo que hizo con su hermano. O sea, que si tú estás conmigo, si tú me bendices, entonces yo, ¿sí? Jacob hizo este voto: si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vivir, para que regrese a la casa de mi padre, entonces Yahweh será mi Elohim. O sea, como queriendo condicionar al Eterno después de haberle manifestado tremendo sueño y haberle mostrado el propósito divino. En otras palabras, lo que le está diciendo a Yahweh es: si tú cumples con lo que me estás prometiendo, entonces tú serás mi Dios, ¿no? Pero como en el hebreo existe una palabra que da medida por medida, más bien voy a decirlo en español, el Eterno le iba a mostrar esa medida por medida a Jacob, llegando a la familia de Labán. Ahora, cuando profundizamos en el texto basados en la idea de que los discípulos del Mashiach dejaron
como testimonio dice en Juan 5:39. Ustedes examinando el Tanakh, porque piensan que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí. El texto nos dice que Jacob cogió una piedra y que a la misma vez una escalera donde subían y bajaban ángeles. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabeza y se acostó en ese lugar. Los sabios dicen de que eran 12 piedras y que él las unió todas y hizo una, y que esas 12 piedras representaban las 12 tribus. Eso es una idea, pero no es el texto original. Es una idea que alude al propósito que había en ese lugar. Y tuvo un sueño y soñó una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Cómo los discípulos del Mashiach miraban el texto y lo ponían a la luz de la revelación en el sentido místico en la figura del Mesías. ¿Cómo lo hacía? Mira que Juan capítulo 1 versículo 43 dice: al día siguiente, habiendo decidido irse a Galilea, Yeshua vio a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Kefa. Y Felipe se encontró con Natanael y le dijo: encontramos aquel del cual Moshe escribió en la Torá, también los profetas, es Yeshua ben Yosef de Nazaret. Natanael le respondió: ¿Nazaret? ¿Puede algo bueno venir de allí? Ven y ved, Felipe le dijo a él. Yeshua vio a Natanael viniendo hacia él y dijo acerca de él. Yeshua está hablando de Natanael. No nos olvidemos el contexto. Natanael, ¿dónde está cuando los hermanos van a hablarle? Dice la Brija de Shai en Juan más adelante que Natanael estaba debajo de un árbol estudiando la palabra. Eso es lo que dice la Biblia, que él estaba estudiando. Y mira lo que le dice el paralelismo el paralelismo de ideas entre Jacob y la Brija de Shai. Yeshua vio a Natanael, él viniendo hacia él, hacia él y dijo: he aquí un verdadero hijo de Israel, no hay nada falso en él. O sea, como Yeshua puede ver en Natanael que él es un verdadero israelita y que no hay nada falso en él. Entonces, ¿qué es lo que nos está manifestando la Brija de Shai? Nos está poniendo un paralelismo en la vida de Jacob, un hombre que había una condición que lo hizo pecar y lo hizo llevar a un exilio, a un hombre que el Mesías ve en su alma que es un verdadero israelita. Basado en esto, vamos a tener el estudio de hoy. ¿Qué es un verdadero israelita? ¿Y por qué Yeshua mira y da el testimonio hasta el día de hoy, escrito en la Brija de Shai, que él es un verdadero israelita? Un hijo de Israel, perdón. Ahora, en Juan 1:48 sigue. Natanael le dijo: ¿cómo me conoces? Yeshua le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol de higos, yo te vi. Natanael dijo: Rabí, tú eres el hijo de Hashem, tú eres el rey de Israel. Yeshua le respondió: ¿tú crees todo esto solo porque te dije que te vi debajo del árbol de higos? Verás cosas mayores que esta. Entonces él dijo: si en verdad yo les digo que ustedes verán el cielo abierto y a los malajín de Hashem que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La misma idea que está viendo Jacob y la misma idea Mashiach le está mostrando a Natanael. La misma idea que muestra la Torah a través de Jacob, un hombre que necesita llevarlo al exilio para que cambie su condición
a un hombre que está debajo de la higuera, debajo del árbol de higos, estudiando, y que el mismo Yeshua da revelación de la persona de Natanael. Qué interesante esto, porque la idea en el contexto dice que Natanael se asombraba al escuchar al Mashiach, por lo que él habla. Le dice, tú eres el hijo de Israel. O sea, que Natanael le está dando testimonio a la misma vez quién es él. Interesante la idea, porque para el israelita que esperaba al Mesías, lo único que podía entender era que una de las manifestaciones del Mesías era que comprendiera en el ámbito de uno de los dones del Espíritu de revelación. O sea, que Mashiach reveló lo que verdaderamente había en Natanael. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que Yeshua logra manifestar su naturaleza como Mashiach delante de Natanael. Los rabinos enseñan que cuando Mashiach se manifiesta, él sabrá la raíz espiritual de cada persona, es decir, la raíz del alma. O sea, este es un pensamiento rabínico que viene de la época después del segundo templo, cuando los romanos lo destruyen. Entonces yo digo, si un israelita entiende lo que el Mesías está diciendo ahora, un judío, por decirlo en estas palabras, entiende lo que el Mesías está diciendo, va a decir, este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Este es el Mesías que nosotros negamos. Este es el Mesías que nosotros llevamos al madero. Y sus ojos se van a abrir. En Juan 1:47, Yeshua lo vio a Natanael viniendo hacia él y dijo acerca de él, he aquí un verdadero hijo de Israel, no hay nada falso en él. Ahora, poniendo el contexto, ¿qué es una persona falsa en el contexto bíblico? Yeshua nos explica y nos dice y nos enseña que los fariseos hacían cosas, enseñaban, pero no guardaban, no hacían lo que enseñaban. En el contexto bíblico eso es un falso. Un hipócrita, correcto. Entonces, esto quiero que lo comprendamos todos, ¿no? De que cuando estamos aprendiendo algo, no podemos estar con amenguidades, con falsedades e hipocresías. Tenemos que poner por obra lo que estamos aprendiendo. Porque o si no, el testimonio del Mashiach sobre nosotros será. ¿Por qué? Porque Él va a revelar lo que hay en el alma de aquel que lo quiere seguir. Va a decir, tú no eres un hombre verdadero. Lo vimos en la parasha pasada. ¿A quiénes pone a la izquierda? A las cabras, ¿cierto que sí? Porque a las ovejas las va a poner en la derecha. Ahora, ¿qué representa la idea de los ángeles que bajaban y subían? Esto alude al hecho de que esa es la misión del hombre en este mundo. Ascender de un nivel a otro y no permitir que los obstáculos lo desvíen. Cuando leemos el texto de Juan, vemos en el sentido simple que este lugar es comparado al Betel o el lugar. Algunos interpretan que Yeshua es la escalera. Sin embargo, esto no es lo que Yeshua está diciendo en este momento, sino que los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, que es contrario a lo que creo que hablábamos con Juan, que no es que Yeshua es la escalera, sino que los ángeles venían hacia él. Vamos a ver la idea. ¿Qué nos enseña esto? Que existe una separación entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Mundos superiores es conocido como el mundo espiritual y el mundo inferior es conocido como el mundo físico. Cuando entendemos las tres formas de estudio, vas a entender de que tanto en el misticismo como en lo filosófico, se entiende que las dos maneras, de que para poder comprender en las dos maneras, tú necesitas un conducto de revelación para que puedas comprender lo que Hashem está manifestando. ¿Qué quiere decir esto? Que esta separación que se conecta y que es temporera, solo se conecta a través de la escalera que se llama el Sulam.
el cual es el medio en que el Eterno crea y utiliza para que lo divino se pueda manifestar. En otras palabras, habíamos hablado que nosotros podemos ser ese conducto, ¿no?, para traer esa revelación divina. Pero eso no se puede manifestar siempre y cuando, o más bien, no se va a manifestar siempre y cuando yo no esté decidido a exiliar mi alma de la condición en la que esté. A esto se le llama en el hebreo el gran velo que oculta a Hashem. Y está ubicado en el libro de segunda de Corintios, capítulo 3, 7, 17, dice: ahora bien, Yahweh en este texto quiere decir el Ruach HaKodesh, y donde está el Ruach de Yahweh, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros, a cara descubierta, vemos como en un espejo la gloria del Adón, y estamos siendo transformados ¿en qué? En su propia imagen, de un grado de gloria al próximo, por Yahweh el Ruach. Más bien, otra versión dice que seremos transformados de gloria en gloria por el Ruach de la santidad de Hashem. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que esto no es para siempre y que tiene un fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin en sí mismo de todo esto? Que existe la elección de libertad en el humano. O sea, que si tú quieres ver al Eterno a rostro descubierto, hay una elección que tú tienes que tomar. Hay una elección que tú tienes que acceder o entregar. Yo quiero ver al Padre. Yo quiero andar en la voluntad de Él. Ahora yo tengo que entregar mi área, entregar mi condición para que yo pueda ver o yo me pueda elevar, a ese nivel en el cual yo pueda percibir a Hashem en todas las cosas que hago. Que si el Eterno no se oculta antes, que si el Eterno no se oculta y utiliza entes espirituales para moverse de un lugar a otro, para que se manifieste la revelación divina, entonces el hombre no fuera dueño de sus decisiones, lo cual sería que el ser humano siempre fuera una persona sujeta concretamente a la voluntad del Eterno y no existiría la libertad de elección. ¿Cuál es el fin? De que tú siempre entiendas de que tienes una elección, pero que el Eterno no te va a sujetar porque está en ti la elección. Porque, ¿qué pasa cuando una persona quiere tomar gobierno sobre otra? ¿Cómo se llama eso? Dictadura. Y la dictadura lo que hace es empobrecer. Lleva a la persona a una condición bien baja para que sea sometido por ese gobierno. ¿Sí? Ahora, esto nos enseña que la razón del texto de Juan, donde Yeshua dice que ángeles bajaban y subían sobre el Hijo del Hombre, no dice que es a través del Mashiach, sino hacia él. Que el misterio mesiánico que está escondido en la narración literaria del texto es que Betel, el lugar físico donde la presencia divina se manifiesta, sino que es a través del Mashiach sobre la cual la presencia divina se manifiesta. O sea, que no es un lugar, ojo, sino que es en la persona donde la presencia divina se va a manifestar. Que es la idea, que nosotros muchas veces entendemos de que, o más bien lo que el Mesías nos enseñó diciendo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo e invocan mi nombre, ¿cierto decir? ¿Está hablando de un lugar o está hablando de personas? Está hablando de personas. En otras palabras, que la idea que el Eterno quiere enseñarle el Mesías quiere enseñar a través de su texto es que si tú quieres ser la expresión divina, tú tienes que comenzar a moldear, ser esa vasija correcta para que la esencia sea depositada en ti. Y si tú no lo haces, es sencillo, la elección fue tuya. El Eterno va a buscar otra vasija que esté dispuesta a esa elección. ¿Le da la oportunidad a Gabriel y vas a levantar la mano? Sí, quería mencionar 2 cosas.
Por eso es el pensamiento de que la escalera es Yeshua, porque él es el cordón umbilical entre lo físico de este mundo y lo espiritual del Hashamayim. ¿Me explico? Desde ese punto de vista se puede entender. Lo que pasa es que la escalera es un conducto. ¿Ok? La escalera en la perspectiva rabínica es la idea en la cual el Eterno se manifiesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Mashiach? Mashiach no, acordémonos que la escalera está puesta una parte en el cielo, otra en la tierra. Pero ese lugar, porque la Torah dice que el lugar donde la escalera estaba establecida, ese lugar no se puede llamar como si un lugar físico terrenal, sino que es la persona que quiere que la manifestación descienda hacia él. O sea que el lugar es una vasija. Yo soy la vasija. Tú eres Mashiach era la vasija donde Hashem depositaba su mensaje para que fuera dado a las personas que lo iban a escuchar. O sea que la escalera es una metáfora de cómo el escritor le enseña al estudiante de que él puede ser esa vasija que el Eterno necesita para llevar el mensaje. Sí, ¿por qué? Porque el Eterno necesita haber establecido algo en la tierra, en un lugar que quiso hacer la voluntad divina. Por eso dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, porque donde Mashiach diga lo contrario, entonces él no es la vasija del Eterno. Él no va a poder establecer. Entonces, la idea de la escalera es la idea de el conducto en el cual yo voy a depositar mi mensaje allá abajo. Y si la persona que está allá abajo no está mirando al cielo, no quiere ser la vasija, yo no voy a depositar mi mensaje en esa persona. Pero también lo digo en el sentido de que Mashiach dijo, nadie se acerca al Padre sino así. Claro, porque él es el conducto, él es el que muestra la esencial. Vamos a llegar a esa parte para que lo entendamos. La segunda parte de lo que dijiste antes de que me dejaste hablar, de que el Padre busca a otro. Él tuvo, viste, obviamente el nacimiento de los dos fue profético y muestra que él da oportunidad a cualquiera, y si uno menosprecia esa oportunidad, encontrará otro. Claro. No sé cómo Isaac no supo valorar lo que el padre le dio, una primogenitura, y su hermano menor tenía ese fervor, ese deseo de buscar las cosas buenas que son de Hashem. Claro. Se le fue quitado a Isaac. Claro, se le quita a uno y se le da a otro. Eso es el propósito de él, por más que el método de que utilizó Jacob no era... No era el correcto. Dejemos los comentarios para los... Ahora, esto se llama emanación espiritual. La emanación espiritual, esta expresión hebrea se traduce como emanación o influencias. Se llama Shefa o Hashpa. La emanación espiritual, que entonces, basado en la idea que Hashem necesita una vasija para que esa influencia divina se manifieste. Esta palabra indica el acto de derramar o emanar de un ser que actúa como fuente hacia otro que actúa como receptáculo. Las palabras que tú vas a ser esa influencia divina siempre y cuando seas el receptáculo o seas la fuente en el cual el Eterno está buscando en ti. En Juan capítulo 14, 8 dice, Felipe le dijo, Adón, muéstranos al Padre y será suficiente para nosotros. Mira lo que, hablando de la emanación o la influencia, dice, Yeshua les respondió, he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. ¿Qué nos enseña aquí Yeshua? Que Él es la vasija y que a través de Él el Eterno se manifiesta. Esto quiere decir que la idea del Mashiach es que cada uno de nosotros se convierta en vasijas
donde la providencia divina se manifiesta y donde el Espíritu del Eterno se hace visible. La pregunta entonces aquí que planteo, ¿cómo se hace visible la providencia divina en mí? A través de los actos que yo hago conforme a lo que la Torá me enseña, a través de lo que el mandamiento me enseña. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Hashem? El hecho es que ustedes no pertenecen a sí mismos. O sea, que aquí hay una negación ya de lo que es la persona. Veamos la idea en el libro de Juan. Miren, qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Hashem, porque eso es lo que somos. La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Queridos amigos, ahora somos los hijos de Yahweh y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto sí sabemos, que cuando Él aparezca seremos como Él, le veremos tal como Él, como es. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él continúa purificándose a sí mismo, puesto que Yahweh es que es puro. Entonces, ¿cuál es la idea del mensaje? Que si tú quieres ser vasija, constantemente tienes que buscar la purificación. Buscar la pureza para que Hashem pueda verte como la vasija que tú debes, que Él quiere que seas más bien, ¿no? Ahora bien, se me fue esta parte. ¿Qué podemos? Denme un segundito, por favor, que voy a hacer algo bien rápido aquí que... no. ¿Qué quieres hacer? ¿Cambiar de lado del slide? Sí, en parte. Perdón. Esta. Denme un segundito, por favor, que se me... ¿Cuál es? Creo que es esta. ¿Esta Sí, para esa arriba? es, esta es. ¿Para arriba? No, a esa misma, pero que vayan por partes. Eso. Arriba. No, animación. Ya. No. Esta. ¿No es qué es? Esta. Ya. Esta. Ya, ahorita sí. Perdón, ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que Yeshua es llamado hijo de Elohim y a la vez los discípulos testifican que existen dos tradiciones muy interesantes con respecto a Yeshua ser hijo de Elohim. Esto es muy importante que lo entendamos porque vimos en los textos anteriores de que Yeshua nos está diciendo a nosotros que podemos ser hijos de Elohim, pero que para ser hijos de Elohim tenemos que tener una constante purificación. Ahora, la idea de los discípulos es enseñar o tratan de enseñar como de una manera doble el ser llamado hijo del Mesías. Y esto, aunque no está muy ligado a la parashá, es muy importante que lo entendamos. En Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo del Mesías, Yeshua, apóstol por vocación, escogido para la buena noticia de Elohim, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su hijo nacido del linaje de ¿quién? De David, según la carne. Entonces pongamos un precedente. Que Yeshua es un hijo de David, según la carne. ¿Cierto decir?
Mira qué idea más interesante, porque eso nos lleva a nosotros a entender de que en nosotros se puede manifestar las emanaciones divinas, llamadas las virtudes del Creador. Porque según Pablo está mostrando a un ser humano como usted y como yo. Y que él estuvo dispuesto a que él fuera la vasija del Creador. Lógicamente, esto ya era un propósito de antemano en ese ser humano, pero la intención del texto no es que nosotros veamos que el propósito del Eterno se queda ahí cumplido, sino que el propósito del Eterno tiene que seguir. Por eso el Mesías dijo, en mi nombre harán aún mayores cosas. ¿Por qué? Porque si fuera la palabra en un estado, ¿cómo se dice? Inactivo, pasivo, pues entonces no estuviéramos leyendo un libro muerto, sin esperanzas. Entonces la idea que Pablo nos está diciendo aquí es que tú eres un hombre igual que Mesías, con la diferencia que él tuvo un propósito, pero que ese propósito por elección tú lo puedes tener. Porque en él no fue por elección, en él fue por propósito divino, pero en nosotros por elección. Ahora, constituido hijo, mira lo interesante, constituido hijo. Cuando dice constituido, ¿qué significa? ¿Ah? Que vino a ser, correcto, esa es la palabra correcta. Que vino a ser hijo de Dios con poder según el espíritu de ¿qué? De santidad. Por su resurrección entre los muertos, Yeshua Mashiach, nuestro Señor nuestro. Entonces mira, que para que Hashem lo viera, tenía que haber en él, primero, un propósito divino. Segundo, de que en él estuviera el espíritu de santidad. Y tercero, que él resucitara, poderlo resucitar a él entre los muertos. Pero para él ser resucitado entre los muertos, tenía que tener un nivel de santidad demasiadamente elevado para que el Eterno diera testimonio de él y sentarlo a la diestra del Padre. No solo elevado, pero constante. Exacto, establecido constantemente. Ahora, en Romanos 1.5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe, a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros llamados Yeshua de Yeshua HaMashiach. A todos los amados de Elohim que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte del Elohim nuestro Padre y el Señor Yeshua HaMashiach. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a Pablo, Yeshua es el Hijo de Elohim por el poder que operó en él, en la resurrección de los muertos. Por eso el otro día hablaba con un amigo y le decía, ¿dónde se manifiesta la redención? ¿En el madero o en la resurrección cuando él le es sacado después de los 3 días? Si usted me dice que es en el madero, pues quiero decirle que no es en el madero, porque él necesitaba ser resucitado y en el momento de la resurrección vino redención. Y Juan dice que todo que crea en el Mesías, el que cree en la autoridad que hay en él, que hay en él o que se le dio, que hay en él, se le dio la potestad de ser llamado hijo de Elohim. En otras palabras, que cuando nosotros creemos en la autoridad del Mesías, caminamos como el Mesías anduvo, nos volvemos en el lugar o la persona que el Creador necesita para que Él pueda manifestar su esencia, su divinidad. En 1 de Juan 3.1 dice, miren, qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Elohim, porque eso es lo que somos. La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Una pregunta, ¿cómo yo voy a mostrar al Padre? Caminando como caminó el Mesías, porque el Mesías es nuestro maestro. Enseñando como enseñó el Mesías. Todo el que tiene esta esperanza puesta en él,
se purificará así como Él es puro. Mira el tiempo de la palabra se purificará. ¿En qué tiempo está? No está en un tiempo presente, sino que está en un tiempo futuro activo constantemente. ¿Qué quiere decir estos textos? Que Juan, el discípulo del Mashiach, nos está diciendo a nosotros que debemos en nuestra vida diaria purificarnos porque Él es puro. Porque si Él se manifestó para cargar nuestras impurezas o pecados, ¿era para qué? Para limpiarnos. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá, dice la Biblia. En verdad, el pecado es transgresión de la Torá, 1 Juan 3:4. Y saben que Él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. 6. De modo, nadie que permanece unido con Él continúa pecando. Todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido. Wow, estas son palabras fuertes. Porque es lo mismo que está pasando con Jacob en su exilio. Si él quería conocer a Hashem, él tenía que tener una purificación constante. ¿Por qué creen ustedes que guardó o aguantó cuántos años en la casa de Labán? Primero fueron 7 por amor a Raquel. Después lo engaña y le tocan otros 7. ¿Cierto así? Pero después le toca ¿qué? 3 años más. ¿Cuántos? 3. Nos dice que queda 20 años. Son 20 años que él queda bajo el gobierno de Labán. Déjame decir una cosa. Una persona que no se ha purificado en su pensamiento va a aguantar todo lo que aguantó Jacob. No podría. Si nosotros a veces vemos una injusticia pequeña y saltamos, imagínese Jacob que tuvo que aguantar porque amaba a una persona y ver constantemente ese abuso de su suegro hacia él. Si este hombre no se purifica, este hombre no llega al propósito del Eterno. Si nosotros no nos purificamos, no llegamos al propósito del Eterno. Por eso Yeshua dijo de Natanael, este es un hombre en el cual no hay engaño. Porque la brija de Shalom, el mensaje de Yeshua era de que manifestara lo que la Torá estaba diciendo en una época en la cual la misma Torá está siendo apartada porque habían preceptos desconocidos, o más bien habían contextos de vida totalmente erróneos a lo que Hashem les estaba enseñando desde el principio. Ahora, es por eso que la idea de la parashá está relacionada a la meta de la Torá, que es el Mashiach. Si usted tiene un texto que dice, y el fin de la ley es Jesús, déjeme decirle que esa versión está muy mal, porque la versión correcta es, la meta de la Torá es el Mashiach. Lo que la Torá nos quiere mostrar, lo que ella no pudo hacer a través de tantos años, lo pudo hacer a través del Mesías, a través de sus actos, a través de su enseñanza, a través de entregar la voluntad al Padre, a través de la manifestación divina del cielo en él. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted le están vendiendo una idea que si será bendecido porque guarda los mandamientos, será bendecido en todo, lo que le están haciendo a ustedes que le están mintiendo. Esto no se trata de que si guardo mandamientos voy a ser bendecido en todo. No, usted tiene que vivir un exilio, usted tiene que mostrarle al Padre, demostrarle a Él de que usted quiere salir de esa condición. Y si usted no lo hace, por más que usted guarde o quiera estar en un Shabbat o quiera guardar los misbos o guardar las festividades, si no hay un cambio en su vida, déjeme decirle que su vida continúa siendo la misma. Por eso hay una similitud entre Jacob y Esaú. Esaú, dicen los sabios, de que aprendió hasta la edad de los 13 años lo que era Torá al lado de su hermano Jacob. Pero que después de los 13 años a él no le importó seguir estudiando, seguir buscando los recursos divinos para el bien de su vida. Eso es lo que el Mesías nos enseña a nosotros a través de sus actos, a través de sus palabras, a través de sus mensajes. ¿Por qué? Porque el movimiento del mesianista
del mesianismo de Yeshua es un movimiento hasídico, si usted no lo sabía, en el sentido de una vida de pureza elevada, de ética elevada, de santidad elevada y una vida donde lo material es lo secundario. En Marcos capítulo 10, 17 dice: cuando salía del camino, un hombre vino corriendo, se postró de rodillas delante de él y le preguntó: Rabí, bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Con esto estoy terminando. Para heredar la vida eterna. Yeshua le dijo: ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto Hashem. ¿Tú sabes los misbos, los mandamientos? No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Rabí le dijo: he guardado todas estas cosas desde que soy un niño. Yeshua mirándole fijo, sintió amor por él y le dijo: te falta una cosa. Vete, vende cualquier cosa que tengas. En otra versión dice: vende todo lo que tengas. Dale a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Entonces ven y sígueme. Escandalizado por estas palabras, se fue triste, porque era un hombre rico. Yeshua miró alrededor y dijo a sus talmidim: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Él le dice, hay una versión que dice: si quieres ser perfecto, sígueme. Vende todo a los pobres. Vende todo y hácelo a los pobres. Si quiere, esa parte es muy interesante, porque si quieres ser perfecto, la palabra perfecto en el hebreo es tamín. Tamín representa una persona que quiere andar en la pureza, que quiere tener un pensamiento sano, que no quiere arraigarse o someterse más bien a lo físico, a lo natural, sino que se quiere elevar constantemente para hacer la voluntad del Eterno. Si quiere ser perfecto, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Qué le hizo o qué le quiso decir? Con esta parte termino. ¿Qué le quiso decir Yeshua al joven? Aquí hay una enseñanza del Mesías, que si lo hace, Yeshua, como nuestro maestro del Eterno, lo va a guiar a esa perfección. En otras palabras, que si yo quiero ser perfecto, no me puedo arraigar, enredar en las cosas que me rodean y tener eso como el todo de mi vida. Yeshua no está diciendo que tener dinero es malo. Yeshua no está diciendo que tener una propiedad es malo. No. Lo que está diciendo Yeshua es que si quieres ser perfecto, que lo que está en la tierra no te gobierne. No te doblegue para que no hagas mi voluntad, para que no sigas el propósito y que seas esa vasija que el Eterno necesita que tú seas en este tiempo. Lo que el Mesías está enseñando es que si queremos ser perfectos, tenemos que entender que es necesario el exilio, que es necesario de que cada área de mi vida necesita ser fortalecida. Y cuando digo áreas, hablo del pensamiento, hablo de mis palabras, hablo de mis actos, hablo de, de esas debilidades que no me permiten avanzar. Si quiero ser perfecto, si quiero ser tamín, tengo que caminar en integridad. Y cuando yo le demuestro a mi Mesías, a mi maestro, de que nada de esto me gobierna y que quiero ser su discípulo, su Rúa, hay una, se me viene, porque dice que cuando Jacob puso la piedra, los sabios dicen de que esa piedra tenía 7 ojos.
Entonces, a la luz de la brija ya veo de que Hashem, a través del Mesías, nos da los 7 espíritus. Y que cada espíritu es una emanación espiritual que Hashem quiere dársela a aquel que quiere ser una vasija, que se quiere establecer hijo de Elohim. Es interesante cómo Mashiach nos enseña a que no nos gobierne lo natural, a que no nos gobierne la carne, a que no nos gobiernen los deseos, sino que nos gobierne el cielo, que nos gobierne el espíritu de santidad, que nos gobierne la luz divina para hacer la voluntad. ¿Sabe qué hizo Jacob? ¿Sabe quién fue Jacob? El padre de la nación de Israel. No fue Abraham. Abraham fue el padre de la fe. No fue Isaac. Isaac fue el conducto para que Jacob llegara. Jacob fue el padre. Mashiach, hablando de esta manera, fue el hijo. La revelación de Jacob que deseó tener para que la voluntad divina continuara y el mundo no entrara en una decadencia nuevamente. Pero como el hombre siempre quiere andar en sus propios caminos y en sus propios propósitos, el Eterno necesita apartarse de él para que el ser humano se confronte a sí mismo. Y en medio del descanso, si en el deseo del corazón existe una mínima expresión de querer acercarse al Eterno, el Eterno mandará a sus ángeles del cielo a traerle mensajes divinos, no para otros, porque la primera persona que necesita estar restaurada es usted, soy yo. Si el mensaje divino no está trayendo restauración a su vida personal, el mensaje no es de Elohim. Pero si el mensaje divino le está trayendo a usted restauración, afirmación de que es un hijo, restauración de lo que es ser yo una vasija, restauración de lo que es el ser hijo de un Elohim que fue, que es y que será, entonces el mensaje podrá ser llevado a otros. El primer restaurado fue Jacob. Entendió de que fue un usurpador y tuvo que batallar con un ángel para que esa expresión de querer salir de su carnalidad, de su naturaleza pecaminosa, si no batallaba con un ente aún mayor que él y si no prevalecía, Hashem no le iba a cambiar el nombre y Hashem iba a buscar otro ser humano, igual que usted, que yo, que como los que estamos acá, para que la voluntad divina se manifestara. Somos nosotros a ser llamados discípulos del Mesías, discípulos del gran Rabí, para que llevemos y hagamos la voluntad del Creador, llevar la luz, la esencia divina a aquellos que lo necesitan. Quien les habló, el Roé Walter de la Quejilá, en su presencia. Para mí es un placer y espero en el Eterno haya sido de bendición esta enseñanza para su vida. Nos vemos en una próxima ocasión. Shabbat Shalom.